¿para qué le hago yo si aquí está Carlos Pena? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, antes de ir al tema que nos tenía, después de este anuncio que hacen esta mañana, ¿cuáles son los 6 estados más peligrosos, Carlitos? Los 6 estados en orden de mayor a menor homicidios, los 6 más peligrosos, llamémosle así, o con más homicidios en México es Guanajuato, como bien lo decías, con más de 24,000 homicidios en lo que fue el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en esos 5 años, casi 6 años de gobierno. Le sigue Estado de México con 17,600, después Baja California, como bien lo dijiste, en tercer lugar, 16,650 también. Chihuahua con 15,400, Michoacán con 13,000 y Jalisco es el sexto con 12,000. Repito los estados, si tú me lo permites: Sí. Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Jalisco. Entendería yo que a esos estados son a los que se refería el secretario de Seguridad en la mañana. Me habías dicho que estos 5 estados, 6 estados, representan la mitad del total de homicidios. Prácticamente 1 de cada 2 homicidios se está cometiendo en estos 6 estados, pero esto no es nuevo ni es del último año, es desde que empezamos las mediciones, es decir, y los homicidios de que se tiene conteo todo el sexenio, han sido prácticamente los mismos estados los de los problemas o lo del mayor problema, particularmente, claro, Guanajuato, y después Estado de México por un tema también quizá de tamaño de población, pero también Baja California, Chihuahua y Michoacán, que también no son de los más poblados, pero tienen mucho problema, y al final Jalisco es el sexto estado. ¿Por dónde tenías a Sinaloa? ¿Lo tienes a la mano? A Sinaloa no es, por lo menos en lo que fue del sexenio, de los más violentos. Lo tenemos a media tabla como el número 17. Ojo, en 2024 subió un poco su número de homicidios y se colocó dentro de los 10 primeros, llamémosle así, después de Morelos, Sonora y Puebla. Pero en el sexenio no fue tan violento como en estos últimos 2 meses o en estos últimos 40 días, Joaquín. Pero eso es un factor que tiene que ver sin duda con el tema de la pelea por la plaza tras vamos a decir, la exportación a Estados Unidos del Mayo Guzmán y del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán. Así es, que tendrá unos 40 días o 45 días este problema, bueno, o 30 días con violencia, llamémoslo así, pero en el sexenio no se había comportado tan violento como en los últimos 30 días. Digo, lo apunto porque como escuchamos tanto tiempo que no tenía nada que ver lo de Zambada con que no iba a pasar nada, que no se iba a aumentar la violencia, y ahí está bañado en sangre. Así es, y si recordamos a principios de sexenio, el presidente López Obrador, cuando detuvieron el Marro en Guanajuato, que dijeron que iba a bajar el tema de los homicidios, y pues no fue así. Siempre se mantuvo Guanajuato en los primeros lugares. A ver, cuéntanos el saldo oficial, bueno, hasta ahora sí, porque luego tengo entendido que hay un ajuste tanto de la del Secretariado de Seguridad Pública y del INEGI, ¿no? ¿Cómo termina el sexenio anterior? Los 5 años y 10 meses, ojo, porque si hubieran sido los 6 años completos, lo hubiera rebasado ampliamente antes de cualquier ajuste o revisión. Así es. El sexenio termina, como bien lo dices, antes de los datos del secretario ejecutivo que salen el día 20 para revisar septiembre y el INEGI que sale hasta el año que entra, 199,621 homicidios dolosos oficiales, 199,621. Podría atreverme a asegurar que ya con la revisión de los números va a superar los 200,000, pero por lo pronto los números oficiales son 199,621 homicidios. En el ritmo sí se quedaron en 1 cada 15 minutos, en el ritmo sí se quedaron en 94 en promedio, 94 homicidios diarios en el sexenio del presidente López Obrador, Joaquín. Eso se podríamos dar el resumen de estos 5 años, 10 meses. 199,621 récord. Ningún otro presidente lo ha tenido. El que más ha tenido después de él es el presidente Peña Nieto con 156,000, y hoy supera prácticamente por 40,000 homicidios esta cifra, Joaquín. Y en relación a Felipe Calderón, pues casi por 80,000. Así es, Felipe Calderón tuvo, cerrando número, 120,000 contra 199,000, prácticamente 200, pues estamos hablando de 80,000 más en lo que es el periodo de gobierno. Y si te vas a Fox.
Uy, con Fox prácticamente lo triplica, casi hasta más de 3 Sí. a 1. 60,000 tuvo Fox y acá 200,000, Joaquín. Fox y Cedillo. Cedillo tuvo 80,000, tuvo más que Vicente Fox, tuvo 80,000, y insisto, con la comparación de casi los 200,000 del presidente López Obrador, más del doble, Joaquín, y el presidente Carlos Salinas tuvo, por lo menos en el registro, 77,000, también más del doble tuvo el sexenio del presidente López Obrador, sin duda, y vuelvo a insistir, es el sexenio, por lo menos desde que se tiene registro de esta estadística, más violento que hemos tenido. Luego haremos la suma de los asesinatos que se han cometido en los 5 gobiernos que van de este siglo, ¿sí? Estamos hablando de Fox, Calderón, son 4, bueno, el actual no, todavía no cuenta, ¿sí? Son 4, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, que estaríamos hablando de 200, bueno, 300. Casi 600,000, poco menos de 600,000, Joaquín. Si sumamos los 60 más 120 más 156 más 200, menos de 600, pero casi 580,000 aproximadamente, por ahí. Fíjese, 580,000 en 24 años. Así es, en lo que va del siglo. Sí. En la guerra de Vietnam, toda la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que duró más de una década en Vietnam, mataron, porque esa era una guerra, a 52,000 soldados estadounidenses. Aquí en este siglo han asesinado a casi 600,000 personas. Y creciendo. ¿Cómo fue la primera? ¿Tienes el dato de cómo ha ido la primera semana? De la primera semana de la presidenta Claudia no ha sido muy buena, Joaquín. Lamentablemente tengo que seguir con las malas noticias. En lo que va de su sexenio, desde el 1 de octubre a la fecha, al corte del 7, van 566 homicidios en ya su periodo de gobierno. Repito la cifra, 566 homicidios en lo que va de su gobierno. Incluso si nos fuéramos tan solo el día de ayer fueron 78, antier fueron 88, hace 3 días fueron 75. Y hace 5 días, prácticamente casi el día que llegó, el día 2 de octubre, mataron a 97 personas. Insisto, y estas cifras están subestimadas, es decir, siempre tienen menos registros de los que terminan siendo ya con el secretariado y el INEGI, porque son los datos que van teniendo día a día las fiscalías y van reportando a la Ciudad de México para que lo presenten al día siguiente en las mañanas. Es un poco la explicación, pero siempre vienen subestimados. Gracias, Carlos. Carlos Pena, director de T-Research. Fuerte abrazo. Pues muy bien, lo que le comento sobre esto es lo que le he dicho, ¿sí? Pues el crimen organizado no cambia. Cambian los gobiernos, pero el crimen organizado no. Y hemos visto que a lo largo de los años, sobre todo en el anterior sexenio, cómo se fue fortaleciendo, diversificando todas las actividades, pasa por el crimen organizado de algún modo u otro, y también extendiendo territorialmente. Ellos están por encima de los gobiernos y por supuesto de la ley, pero eso no les preocupa, pero por encima de los gobiernos. Por eso la importancia del plan de seguridad anunciado esta mañana por la presidenta Sheinbaum, que tiene como principal operador a Omar García Harfuch. Y ahí tienen este reto, que como le he dicho yo a usted, en el tema del crimen organizado, lo veo sin solución. No veo una solución, se lo digo sinceramente, así como el caso migratorio.